En el día de hoy hablaremos del tema de los pronombres en su examen TOEFL ITP. Y para hablar de los pronombres empezamos con el sujeto de la oración. El sujeto de la oración, que son las palabras I, you, he, she, it, we y they. Decimos que este sujeto de la oración tiene un uso directo en el examen. Y es que este sujeto de la oración solo puede ir con un verbo que le sigue y no más. Antes no puede haber nada, solamente que va a ir seguido de un verbo. Luego vamos a hablar del pronombre objeto. El pronombre objeto va a estar ubicado después de un verbo y el pronombre objeto es me, you, him, her, it, us y them. Y también va a estar ubicado después de una preposición. Entonces, para este caso decimos, por ejemplo, I love. Y aquí sería love me. Ámame o te amo o lo amo a él o la amo a ella. Love her, love us, love them. Y también después de una preposición. Entonces una preposición, en este caso to, para o hacia, o for, para o con. Entonces se puede decir conmigo, contigo, con él, con ella, con nosotros o con ellos. O para mí, para ti, para él, para ellos. El objetivo va a ser entender estas dos fórmulas porque le vamos a dar un uso directo en el examen. Vamos a aplicarlos en nuestro examen. Vamos a ver cómo podemos ponerlo en práctica con ejercicios. Entonces, vamos a ponerlo por acá para que lo puedan ver. Y vamos a resolver utilizando la misma estrategia de respuesta. Vamos por este lado y decimos que en la número 1 tenemos el pronombre que va después de la preposición. Nos recordaremos que hace parte de la lista. Y luego el pronombre que va antes del verbo y el que va después del verbo. Esta oración está correcta. He cannot afford that. Porque es el mismo it como pronombre objeto y como sujeto de la oración. Pero en la número 2 encontramos que este es el verbo so y aparece la palabra I. No debería aparecer la palabra I porque va después de un verbo. Debería ser me, o sea, la que está enfrente del pronombre objeto. Pasa en la número 3 que tengo precisamente un verbo. Antes tengo un pronombre personal. Tengo una preposición, pero tengo la palabra they, la cual debería ser them, como lo acabamos de ver. Debe ser el pronombre objeto, el que esté después de una preposición. En la número 4 tenemos el verbo y el pronombre, en este caso, o adjetivo posesivo, pero aquí estaría usándose como pronombre objeto. Y luego tenemos el pronombre personal con el verbo. Pasamos a la número 5 y encontramos que este es el verbo. Aparece un pronombre personal, pero este es un pronombre objeto. Debería ser she. She, you and she, no you and her. Her está después del verbo, no antes. Aquí tenemos el pronombre personal, luego el verbo, lo cual está bien. Luego un pronombre personal y luego un verbo, lo cual está bien. Para la número 7 tenemos que este sería la persona, el verbo y el pronombre objeto. Gave me, me dio, es correcto. Luego aparece I needed, en este caso el pronombre personal y el verbo, también es correcto. En la número 8 encontramos que tengo them. Aquí estaría bien porque estaría después de una preposición, pero hay un verbo. Entonces, esta preposición, más que preposición, es un conector para que sean sujeto y verbo y debería ser they were down, no them were down. No es una preposición, es un conector en esta oración. Para la número 9 tenemos el pronombre, luego tenemos el verbo,
la preposición, tengo el pronombre que hace parte del pronombre objeto y el pronombre personal y luego el pronombre personal y el verbo. Esta oración está correcta. Y terminamos con la número 10 que dice you and her. Este es el verbo. No puede ir her, debería ser she, porque antes del verbo debe ir she, no her. En este caso tenemos otro conector. Este sería el sujeto. They, que es un pronombre personal, y el verbo. Entonces, esta oración sigue estando incorrecta. Ya sabemos el por qué. Luego vamos a hablar de otro tipo de pronombres, siendo el primero el adjetivo posesivo y el segundo el pronombre posesivo. Del adjetivo posesivo podemos decir que solamente puede ir acompañado de un objeto, una cosa, un sustantivo. Decimos mi libro, tu libro, su libro, nuestro libro, el libro de ellos. Pero el pronombre posesivo no puede ir acompañado de objetos, no puede ir acompañado de ningún tipo de objeto. Solo puede ir acompañado o de preposiciones que pueden estar, en este caso, antes o después, o de verbos. El verbo puede estar antes o el verbo puede estar después. Usualmente también estos pronombres, recordemos los mine, yours, his, hers, ours y theirs, solamente van a estar al final de la oración. Van a ocupar ese espacio, el espacio del final de la oración. Vamos a recordarlos como si pudiésemos decir que el equivalente de their es theirs, pero vamos a recordar que their solamente debe ir con un objeto, pero theirs no puede ir con un objeto. Esa es quizá la parte más importante a recordar en este tipo de ejercicios. La posición o el uso. Y aquí lo vamos a poner en práctica con estos primeros tres que tenemos en la oración. Dice, your coat, en este caso, your es un adjetivo posesivo, coat es un objeto, una cosa, está bien. Luego aparece un verbo y aparece el que va al final, que debería ser hers, el pronombre posesivo que puede ir después de un verbo y al final de una oración. Pero her es el adjetivo posesivo, por eso está incorrecta. Luego encontramos la número 2. Encontramos que her kitchen, kitchen es un objeto, una cosa, un sustantivo, y her es el adjetivo posesivo, es correcto. Y aquí sucede lo mismo. Lugar, su propio lugar, entonces está bien. Para la número 3 nos damos cuenta de que no está correcta porque theirs es un pronombre posesivo, no puede ir con un objeto. La oración correcta sería their parents, pero no theirs parents. La oración está incorrecta porque no puedo tener un objeto, una cosa, una persona, un lugar por delante de un pronombre posesivo. Solamente verbos o solamente el final de una oración. Vemos en este caso, her half, su mitad de la renta. La mitad es precisamente un objeto de la renta. Esto es un adjetivo posesivo. Y nos damos cuenta de que este pronombre posesivo va después de un verbo y al final de una oración. O sea que está bien. En la número 5 nos dimos cuenta de que theirs es un pronombre posesivo. No puede ir con pencils. Debe ir their pencils, pero no theirs pencils. Estos pronombres no pueden ir con objetos. No pueden estar en inglés. Acá tenemos que her es el adjetivo posesivo, secretaries es el sustantivo, sus secretarias, y luego tenemos la palabra su reporte. Este es el adjetivo posesivo y este es el sustantivo. Está bien, está en el orden correcto.
Ahora buscamos en este caso, tenemos este es un adjetivo posesivo, lo recordarán de la lista que acabamos de mirar. Race es precisamente un objeto, la carrera, su carrera, entonces está bien. Para la número 8 tengo sus notas, entendiendo que sus notas, their, tiene que ver con el adjetivo posesivo. Notes está bien, porque notes sería un objeto, y está correcto. Observamos la número 9. Nos dimos cuenta de que este es her son's birthday party. Su hijo tiene una fiesta y es el adjetivo posesivo, por lo cual está correcto. Tenemos la número 10 y entendemos que en la número 10 aparece un pronombre posesivo con un objeto. Es incorrecto. No es posible utilizarlo de esa manera. Debería ser your heavy, pero no yours heavy jackets. Así sea en plural la siguiente palabra. Seguimos revisando en este apartado. Y por aquí tenemos quizás unos ejercicios externos donde vamos a darnos cuenta la diferencia entre la persona a la cual se está refiriendo. Deseo que prestemos especial atención a la persona a la cual se está refiriendo, el referente. Y lo voy a ejemplificar con estas oraciones. Vamos simplemente a prestar especial atención a la persona sobre la cual se están refiriendo. Permítanme, voy a hacerlo de esta manera para que puedan leerlo mejor. En la número 1 nos demos cuenta de que dice, si una persona quiere tener éxito, ellos. Si una persona sería él o ella, pero no ellos, porque es una sola persona. Luego dice, si ves a los estudiantes de la clase de matemáticas, entrégueles sus exámenes a los estudiantes, a ellos. Entonces la oración es correcta, porque los estudiantes se puede cambiar por ellos. En la número 3 dice que algunos amigos y yo fuimos a ver una película y después escribimos una crítica de ellas. Es una película lo que fuimos a ver. La película se puede cambiar por it. Entonces sería about it, no about them, porque se refiere a una sola película, no a varias. Vamos a ponerlo mejor en práctica por este lado. Voy a ponerlo de esta manera y vamos a observar esta oración donde dice, si usted tiene un problema, es bienvenido. Usted lo puede discutir, el problema, conmigo antes de que intente resolverlos. No, antes de que intente resolverlo, el problema. Por eso la oración está incorrecta. Luego dice, sé que tuviste un mal tiempo, la pasaste mal la semana pasada, pero debes intentar olvidarlo. Este olvidarlo se refiere al tiempo, lo cual es correcto. Para la siguiente dice que al inicio del programa, cada estudiante necesita ver la persona que los va a guiar para revisar en este caso, horario de estudios. Cada estudiante se refiere a que es uno solo. En este caso me estás diciendo que es un masculino, que es un estudiante, que es una persona de género masculino, pero está bien porque entonces me está diciendo que cada está en singular y este está en singular. Simplemente lo que me está dando a entender la oración es que los estudiantes son de género masculino, pero que sigue estando en singular. Perfecto. Entonces, en el ejercicio número 7 nos dimos cuenta de que dice, a pesar de su pequeño tamaño, estas videograbadoras serían ellas, pero aparece como si fuese su pequeño tamaño, por lo tanto está incorrecta, debería ser su pequeño tamaño en forma plural. Observamos la siguiente oración y nos dimos cuenta de que la situación, dice, independiente de cómo sea la situación, usted debe reflexionar acerca de ellas. No, es una sola situación. Si fueran varias situaciones, quizás fueran ellos, pero es una sola situación, por lo tanto está incorrecta.
Luego dice que las personas que yo admiro son aquellas que logran resolver sus propios problemas. Las personas o la gente es ellos. Entonces, sus problemas es resuelto de una manera correcta. Luego dice que si alguien pasa por la oficina mientras estoy en la reunión, tome un mensaje de ellos. Sería, tome un mensaje de él o tome un mensaje de ella, entendiendo que sería una sola persona. Entonces sería, tome un mensaje de él, tome un mensaje de ella, pero no tome un mensaje de ellos, porque precisamente se refiere a alguien, a una sola persona, no a muchas. Continuamos con la práctica generalizada de los pronombres y en esta oración encontramos que dice que los helicópteros se usan mucho más en emergencias debido a su capacidad o habilidad. Pero como son varios helicópteros, sería de esta manera, debido a la habilidad de todos los helicópteros. Por eso la primera está mala, está mal escrita. En la número 2 encontramos que este trabajo, este empleado fue, en este caso, despedido. Pero acá me di cuenta de que este es un verbo, pero este es un adjetivo posesivo. Debería ser el pronombre personal, porque él rehusó trabajar con unos químicos. Observamos la número 3. Dice, si usted tiene problemas con el carro mientras que está manejando, usted debe pararlo y ponerlo al lado de la autopista. La diferencia es que este your car y luego car hace que la oración sea redundante. La forma más indicada es que debería ser, usted debería pararlo o detenerlo y refiriéndose al carro y esperar por ayuda. Entonces, la oración es redundante. No la vamos a encontrar así en nuestro examen, solamente vamos a analizarla para decir que esa oración está redundante. Es redundante, no nos enseña lo que queremos, pero es válida. Para la número 4 nos damos cuenta de que la administración no instalará un nuevo sistema de seguridad, es un solo sistema de seguridad porque ellos costarán mucho dinero, porque el sistema, un solo, entonces debería ser IT, cuesta mucho dinero, por eso está incorrecta. En la número 5 tenemos que los padres envían a sus hijos a escuelas privadas porque ellos, ¿quiénes son ellos? Los padres creen que los niños serán mejor educados. Es una oración correcta. Vamos a la número 6. Dice que el controlador aéreo no fue, en este caso, culpado por el accidente porque él me quiere dar a entender de que el controlador aéreo, en este caso su nombre, está bien, había seguido los procedimientos. Para la número 7 dice que el nuevo estudiante fue asignado para trabajar con el proyecto. En ese proyecto, ese nuevo estudiante va a trabajar contigo y conmigo, pero no podría ser así. Debería ser así porque está después de un verbo. El verbo sería trabajar con usted y conmigo. Debería ser mi, no hay, porque hay solamente va antes de un verbo. Seguimos observando, seguimos aprendiendo de estas oraciones. Entendemos con la número 8 que dice que muchos diferentes tipos de aspirina están en el mercado, pero su efectividad. Este es un sustantivo, una cosa, no puede ir el pronombre, debe ir es el adjetivo, o sea, their effectiveness, pero no theirs effectiveness. Luego tenemos la número 9 y en la número 9 entendemos que este es el pronombre personal, este es el verbo. Y luego tengo este que es el adjetivo posesivo y este es el sustantivo. La oración es correcta. Pasamos a la número 10, donde dice que cada uno de sus miembros, de los miembros del equipo, tienen su propio uniforme, pero como es un solo miembro, cada uno de ellos, se espera que sea de esta manera, por lo tanto la oración está incorrecta. Para estos propósitos es una oración incorrecta. Practicamos un poco más y en este caso nos vamos a dar cuenta de que nos van a dar 4 formas y voy a elegir la que sea más indicada. Dice, Superman hizo su debut, pero es el debut de Superman.
yo voy a decir que es el debut de él, sería his, no their comic debut. Ok. En la número 2 vamos a darnos cuenta de que me están hablando de las cartas comerciales, pero como este es un verbo, no puede ir el que va después, sino el que va antes. They can have other uses. No them can have other uses. Esta es la respuesta que estoy buscando. Vamos a la número 3 y ¿qué encontramos? Me dicen que los niños experimentan mucha frustración. Su comportamiento, el comportamiento de los niños. Los niños se puede cambiar por they, entonces el que lo equivale es their, su comportamiento. En la número 4 encontramos al presidente y aquí hay un verbo, entonces debería ser he, no his, sino he was living. El pronombre personal cuando hay un verbo, no el adjetivo posesivo. Luego observamos la número 5 y podemos encontrar que dice, debido a la destrucción que causa, en singular, la destrucción que causa, los ciclones benefician muchas cosas más de lo que ellos devastan. Entonces, como se está refiriendo a muchos ciclones, no a uno solo, de la forma que debemos tenerlo es they cause, para decir, debido a la destrucción que ellos causan, esa destrucción es terrible, los ciclones benefician, pero no de forma singular, sino de forma plural, porque se refiere a un grupo de ciclones. Entonces, por eso no puede ser la respuesta que estoy buscando. Vamos para la número 6, que encontramos en la número 6. El presidente tiene un gabinete oficial, pero miremos este pronombre, porque este es un verbo, él prefirió o prefería, pero debe ser el pronombre que va antes del verbo, no el que va después del verbo. He preferred, no him preferred. Observamos en este caso, este es un libro de esta persona y ese libro no puede ser ellos, sino en su forma de objeto, it, no en su forma plural, porque es un solo libro. Luego tenemos en la número 8, los peregrinos no sobrevivieron. Su primer invierno, esta palabra es un sustantivo, entonces no puede ir el pronombre posesivo, debe ir el adjetivo posesivo, debe ser their first winter, pero no theirs, porque no puede ir en esa posición. No es correcto que esté en esa posición. Ahora observamos la número 9 y encontramos que para la número 9, el Senado no es una persona. Entonces debería ser it como grupo, como entidad como tal, estamento. El Senado, por eso la opción que estoy buscando no puede ser que el Senado es una persona, sino un grupo, una cosa, un objeto. Y para la número 10 dice que es un niño aprende las palabras mientras que se le dicen las palabras. Este se refiere a las palabras que otras personas le dicen y luego las usa las palabras, o sea, las usa a ellas, a las palabras, no a él. No se usa el niño usa las palabras. Por lo tanto, la respuesta que estoy buscando es la opción D. Espero verlo en los ejercicios que vamos a hacer del examen, de la práctica del examen. Hasta pronto.